¿Por qué no ruge toda la selva y nos aplasta como a reptiles para castigar la explotación vil? Soy un grave dolor. Yo decía que fue un amorío humanos que equivocan sus ¿Qué hado maligno me dejó prisionero en tu ¿Quién cárcel? puede liberar al hombre de sus Yo soy propios caucero, la remordimientos? la llamarada se refugia A la hora de tus crepúsculos, y vi entre fangosos rebaños Sería campesino. La vida, obra y muerte de José Eustacio Rivera ofrece lo que a mi criterio puede entenderse como la molécula perfecta, extraída de la memoria colectiva latinoamericana, para entender el desarrollo de una modernidad fallida e incompleta dentro de 2 siglos de vida republicana en esta, la más extensa región del continente americano. Todo lo que empieza a llegar, el caucho, para que se puedan hacer las llantas de bicicletas y carros, y pues también en Europa que empiezan a estar los postes de luz, bueno, toda la modernidad con todo lo que llega. Producimos caucho y en ese momento en el mundo los neumáticos eran el furor para que funcionaran los carros, ¿no? Y entonces el caucho era importantísimo. En el mismo diciembre de Rivera, cuando muere en Nueva York, acá se da lo que se denomina como la masacre de las bananeras. Producimos oro y desde la colonia, pues el oro era la forma mercantil de lo más valioso. Producimos bananos, producimos marihuana, producimos coca. A lo largo de esta serie se estudiarán temas como la saga de exploradores occidentales en la Amazonía y la influencia de Rivera en la formación de la identidad nacional colombiana en el segundo y tercer capítulos titulados Perdidos en la selva y José Eustacio Rivera, una vida entre fronteras. Pero antes hemos de comenzar con La Vorágine, una historia de violencia. Antes que me hubiera apasionado por mujer alguna, jugué mi corazón al azar y me lo ganó la violencia. Vamos a revisar algunos de los documentos que se preservan en la Biblioteca Nacional que tienen que ver con la obra de José Eustacio Rivera. El primero, tal vez el que más se conoce, son los cuadernillos de contabilidad que incluyen el manuscrito de la novela. Inicia haciendo anotaciones de su sí. labor como abogado en la Comisión de Límites. Estas primeras páginas son justamente eso. Esta sería mucho adelante, pero no, tal vez. Es que nos encontramos con otro pedazo de La Vorágine. Hace unos 6 o 7 años, La Patria de Manizales, el periódico bandera de Caldas, hizo una encuesta de especialistas. Eran 84 especialistas, profesores, críticos literarios, escritores, para que escogieran las 200 mejores obras de todos los géneros más importantes de Colombia. Y el resultado, oh sorpresa, fue primero La Vorágine, por encima de 100 años de soledad. Antes de apasionarme por novela alguna, jugué mi corazón al azar y me lo ganó La Vorágine. Yo creo que esa frase muestra pues la profundidad quizá de allí de esta novela, que no solamente pues habla de situaciones y del conflicto pues en Colombia y que han atravesado pues nuestra historia, sino también hablan del espíritu humano, ¿no? La Vorágine es una denuncia social que nos permite conocer la historia y nos permite como reivindicarnos de ese daño pues, que se hizo a aquellas personas que esclavizaban en aquel tiempo. Realmente es una de las cumbres del idioma español. Dio origen a todo un
género literario o subgénero que es el de la tierra, el de la selva, la tierra, donde se emparenta con algunas obras importantes de los brasileños de Venezuela, con Doña Bárbara, de la tradición también peruana de los indígenas, que si bien son distintos, son andinos, distintos a los de la selva, también hablan de la misma opresión. Que yo cuando leo el libro digo, yo como quisiera volver el tiempo a eso para defender a mi pueblo, a todos como los asesinaban, como todos los mataban y todo eso. Los quemaban vivos, que es lo que me... Entonces, y muchos personajes, muchas abuelas que han contado eso, ya no están aquí con nosotros. En realidad fueron dolores del alma más que de cabeza, porque fue reconocer la impronta de la violencia y el genocidio en la historia de un país que nunca ha salido precisamente de circunstancias tan adversas. Es de las novelas más incómodas que quizás se han hecho y que han hablado sobre situaciones también muy incómodas, sobre el etnocidio ocurrido en el Amazonas. Creo que ni siquiera desde la historia se ha abordado con la profundidad con que La Vorágine logra pues como abordar este tema, las múltiples formas en que los indígenas fueron sometidos a un exterminio. El 80% de las comunidades del Amazonas fueron acabadas. Este pasaje de la carta a Luis Trigueros demuestra la frustración que José Eustacio Rivera habría de llevarse a la tumba luego de su repentina muerte en Nueva York el 1 de diciembre de 1928. Rivera planeaba retratar los abusos de la entonces naciente industria petrolera como lo había hecho con los del caucho en una segunda novela a la que planeaba titular La Mancha Negra. ¿Qué hubiera pasado si esa obra hubiera sido publicada y Tacho, como lo conocieron sus familiares y amigos, hubiera alcanzado a traducir al arte las denuncias que hizo en su condición fugaz e incómoda de parlamentario? Actualmente el petróleo sigue siendo, a pesar de todas las iniciativas de renovación de energías, pues el petróleo sigue siendo la base de todo un sistema mundial que pues se mueve gracias al petróleo, básicamente. Y nuestros países, y no solamente Colombia, sino Latinoamérica, pues producen en cantidad de petróleo. No fue la publicación de La Vorágine, ni la del Libro Rojo del Putumayo, ni las denuncias del ingeniero estadounidense Walter Hardenburg, ni las del periodista peruano Benjamín Saldaña Roca, que salieron a la luz pública un par de décadas antes, las que propiciaron el fin de la fiebre del caucho en el Amazonas. La apropiación del negocio por parte del Imperio Británico, seguida del desarrollo del caucho sintético por los alemanes, eventualmente cortaron el chorro de riquezas del que gozaron varones provenientes de ciudades como Iquitos o Manaos. En muchas partes del mundo venía la extracción del caucho, la extracción del marfil, como está ocurriendo en el África, acá en el Congo sobre todo. Acá el caucho era una extracción que llegaba al límite del siglo XIX y pasó al siglo XX, y luego hasta el 30, 36, para algunos hasta el 40. When rubber seeds were taken to the Royal Botanic Gardens at Kew, it then entered a network of colonial botanic gardens. One of the goals of
Colonial Botanic Gardens was to find crops that could be grown successfully in the various colonies of the British Empire. De alguna manera se cubrió eso con la explotación de otras materialidades que producían para los grandes mercados y en ese caso ya las ciudades más famosas del mundo. Si bien la aparición de la mancha negra seguramente no hubiera evitado la erupción de la fiebre de oro negro, el tesoro literario que se perdió en medio de la confusión causada por su misteriosa muerte nos hubiera dejado al menos un argumento más ante las injusticias que perduran y se amoldan a las nuevas formas de codicia que aparecen con el paso de lo que en el mundo moderno se conoce como progreso. El orden de civilización barbarie también se pone en tela de juicio. ¿Quiénes son civilizados? ¿Quiénes son los bárbaros? Yo considero que repetimos unos ciclos de violencia que han aportado al conflicto armado de larga duración. Un conflicto armado de larga duración que, a pesar de que lo contamos en el país a partir de la ley de víctimas desde el 85, pues de ahí para atrás tenemos otro montón de historias y otro montón de temas que abordar y que se repiten cíclicamente. Lo que hace José Eustacio Rivera es justamente señalar que tal vez el orden está invertido, que somos los que invadimos esos territorios los que estamos siendo bárbaros. Uno de los derechos que exigen las víctimas es la no repetición. Y uno creería que desde el ejercicio de la memoria uno puede tener eso como solucionado. Y no, nos falta más. Es decir, parece que el que sabe su historia sí está condenado a repetirla, independientemente de que la sepa, a diferencia de lo que dice el adagio popular. Porque lo seguimos repitiendo. ¿Pero por qué lo seguimos repitiendo? Porque no se han solucionado esos problemas estructurales. De lo que nos encontramos también con la investigación que hicimos en el Cementerio Central de Neiva, y nos encontramos justamente en un proceso complejo de feminicidios y todo este tema. Habíamos hecho una reunión que llamó mucho la atención. Estuvo el fiscal regional, la ONU, Derechos Humanos, la OEA, el listado de 645 personas detectadas enterradas en fosas comunes. Estuvimos con la Oficina de Desaparecidos, que nos llamaron precisamente para escuchar nuestras versiones de las escuchas de que había pasado, y adivine quién ha hecho todos los impedimentos para que la investigación lleve a cabo: la Iglesia. Yo les cuento esto porque es un poco escabroso, un poco salido de toda tónica, que uno no entiende que una situación tan delicada como esa, que nos encontramos con ese panorama, y ahí se despertó una cantidad de serie de cosas, porque lo que nos cuentan la unidad de víctimas es que gente que trajeron en camiones del Caquetá, del Putumayo, del Cauca, venían a medianoche y los enterraban ahí. El exceso y la obsesión por el poder, ¿no? Yo creo que una de las causantes del conflicto armado tiene que ver con la no comprensión, primero, de lo que significa la autoridad, y segundo, con el exceso abusivo del poder, llámese de donde venga. La vorágine entrelaza numerosos episodios de violencia que a grandes rasgos pueden clasificarse dentro de tres clases. La primera es una fuente de origen y naturaleza feudal. La segunda es la violencia de género. Y la tercera podría llamarse violencia natural, e incluye la venganza de los árboles ante la infamia del hacha y la pica con la que drenaron esa sangre blanca como la de los dioses, sobre la cual fluyó el desarrollo de la llamada Segunda Revolución Industrial. Es el hombre civilizado, el paladín de la destrucción. Hay un valor magnífico en la epopeya de estos piratas que esclavizan a sus peones, explotan al indio y se debaten contra la selva.
Atropellados por la desdicha, desde el anonimato de las ciudades se lanzaron a los desiertos buscándole un fin cualquiera a su vida estéril. La violencia feudal, presente desde los tiempos de Colón y Orellana, se manifiesta también en los enfrentamientos entre guerrilleros con paramilitares, narcos, ganaderos, madereros, esmeralderos y demás patrones y peones que continúan matando y muriendo en procura de El Dorado. Delirantes de paludismo, se despojaron de la conciencia y connaturalizados con cada riesgo, sin otras armas que el Winchester y el machete, sufrieron las más atroces necesidades, anhelando goces y abundancia. Este mismo impulso da origen a la historia de la vorágine. La razón por la cual Alicia decide huir con Arturo es porque su familia pretendía casarla con un viejo terrateniente. Al rigor de las intemperies, siempre famélicos y hasta desnudos, porque las ropas se le pudrían sobre la carne. Yo pienso que no vamos a olvidar, porque vivo un tiempo muy triste, pues eso de la cauchería, de que nuestros abuelos los llevaron para Pocaurco, para el Perú, para que los trajeron otra vez y los vinieron a traer. Y nosotros somos los nietos o los bisnietos de ellos, y aún todavía seguimos viviendo aquí en este territorio, sin olvidar nuestras culturas, sin olvidar nuestra gente. ¿Cuántas casas arana no han permanecido en este país, ¿no? Un ejemplo es que posterior a la fiebre del caucho llegó la bananera y también hubo una masacre en el 29. Y ahorita la Chiquita Brands pagó a paramilitares también para poder funcionar en el país. Es decir, no aprendemos, ¿sí? Entonces uno se pregunta, ¿es un problema de la sociedad o es un problema de quienes hacen uso de ese poder y de esa autoridad? A la mamá de Fonseca le dice un grupo de niñas, vaya, llévelo a orinar. Eso lo hay que llevar bien en una silla bien. Si ella grita, el que comenzó a levantar a ella decir, viene, tenga, vaya otra. Y si lo hace gritar, tenga. Y si viene otra, pues si no gritó, pero al orinarle a ella, si gritó, allá muere. Yo considero que hay una deuda histórica con los pueblos originarios, con los pueblos indígenas, que no han parado en sufrir un constante genocidio, ¿sí? Un genocidio de larga duración. Yo pregunté a mi papá, ¿por qué ustedes son como que 3 hermanos? ¿Por qué no llevan mismo apellido? Mire, usted es cauchero y papá de él, ¿cómo se llama? José. Y así, y Jere, son 3 hermanos. ¿Y por qué usted no lleva el mismo apellido? Yo decía, no, tío. Mi papá fue el que cuidaba caucho, tío. Por eso ese señor dice que su papá cuidaba caucho. Su papá es cauchero, tío. Por ese nombre de cauchero. Teniendo a la selva por enemigo, no saben a quién combatir y se arremeten unos contra otros y se matan y se sojuzgan en los intervalos de su denuedo contra el bosque. En el mundo del capitalismo moderno se diversificaron y profundizaron las divisiones sociales, creando nuevas formas de esclavitud, formales e informales, como aquellas que vivieron los trabajadores de la industria del caucho. Desde su nacimiento, José Eustacio fue conociendo las consecuencias de este orden feudal, enmarcado dentro de una ilusión modernista que por su parte se alimentaba de un trasfondo ideológico en el cual las aún recientes teorías de Darwin eran trazadas por la mano invisible del mercado. As rubber spread, what happened was there was, first of all, deforestation of much of the natural landscape, and it was replaced with rubber.
The second thing was they needed labor. They needed people to come and work these plantations. For example, in Vietnam, workers moved from North Vietnam to Southern Vietnam, which led to changes in like the Vietnamization of the land there. In Indonesia, workers moved from Java to Sumatra. And so that changed some of the ethnic components and makeup of the Indonesian archipelago. In Malaya, Singapore and Malaya, workers were brought in from India. Dentro de su círculo familiar, la ley del más fuerte favoreció a sus tíos y actuó en contra de su padre, don Eustacio, un hombre humilde, de campo, que salió perdiendo frente a la ambición de sus hermanos militares. Esto se hace evidente cuando se le compara con el general Toribio Rivera, mi tatarabuelo, líder de las tropas conservadoras en el sur del Tolima Grande durante la Guerra de los 1000 días, quien se casó con Isidra Salas Trujillo, hermana de la madre de José Eustacio, doña Catalina Salas Trujillo. Todos los tíos de José Eustacio, toda su familia, dijéramos, menos su papá, fueron militares, ¿no? O fueron pues, también profesionales. Algunos fueron ministros, gobernadores, rectores, eran personajes de la sociedad huilense, neivana y colombiana en ese momento. Mauricio es Rivera Ramírez. Yo soy Perdomo Rivera. Entonces tenemos en común el Rivera. ¿Ven? Exacto. Pero ese Rivera lo sacaron de que de Río. ¿De qué vino? No, Hernández de Hernán, de nombre. Ese Rivera nuestro es de un origen judío. Rivera. Estos eran los judíos, que eran de origen polaco. Llegan a España en la época de 1400, 1501, 1500, casi finalizando el siglo XV y empezando el siglo XVI. Entonces es cuando empiezan a venir intelectuales y judíos que venían de España huyendo, ¿cómo se llama?, en su persecución. La fortuna conjunta heredada por la pareja de Toribio e Isidra fue muy superior a la que le tocó a la pareja de Eustacio y Catalina. Tal vez por esto fue que José Eustacio escribió su tesis de grado de Derecho sobre la liquidación de las herencias, y por lo cual se cambió de bando en el pleito de Mata de Palma, que habría de marcar el prematuro final de su carrera de abogado para la fortuna del país y sus artes literarias. Es invitado a resolver un problema, ya no adentro, en Orocue. Y Nieto es el que lo contrata a él, o sea, él le da el poder a José Eustacio. Entra en el pleito y andando allá y acá, Rivera se da cuenta que Nieto no tiene la razón. Y él hace lo que ningún abogado debe hacer. Rivera dice, a mí me parece que Nieto no tiene la razón en este juicio. Lo tiene la viuda. Este tipo le está haciendo trampa a la viuda. Entonces le dice, no, yo no lo asisto a usted, y le da y toma el poder de la viuda. Para él lo básico era la moral, ¿no? Es decir, la justicia y no el derecho. El derecho al fin y al cabo lo hacen los hombres y que se pueden equivocar. Uno lee la vorágine y logra sentir un sentimiento de deuda social e histórica con las comunidades, por ejemplo, que colindan con la selva amazónica, entre Ecuador, Perú, Brasil, Venezuela y obviamente los departamentos de Putumayo, Caquetá, etcétera, ¿no? Entonces, si uno va y mira actualmente, pues siguen siendo departamentos donde su población sigue siendo víctima del conflicto, sigue teniendo, digamos, en particular los pueblos indígenas, pues unas dificultades a los accesos a sus derechos básicos y demás. La Chorrera.
Yo conocí hace mucho tiempo las comunidades indígenas de La Chorrera. Nosotros luchamos muchísimo como para que Lorenzo, el guambiano, fuera por primera vez al Congreso. La placa de la bóveda donde enterraron a Benjamín Larrañaga. Benjamín Larrañaga, entonces, después de su negocio con Arana, se dice pues que Arana lo envenenó y murió acá. Estamos en el colegio Casa del Conocimiento. Esto anteriormente fue la Casa Arana. La estructura que vemos aquí al fondo, anteriormente era el centro de acopio del caucho en el periodo cauchero. Este es el calabozo. Esta es una sección también restringida, ¿sí? Desde que entraba ya aquí, ya entraba acá había el encerramiento y propiamente aquí ya quedaban las celdas amarrados hacia los lados. ¿Sí? Es la forma como los ubicaba. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, esos huecos, los tenemos ahí. Todavía podíamos ver las cadenas, ya también se fueron oxidando. Mire estas vetas. Bueno, sí, la casa ha tenido varios momentos. Inicialmente este sitio, acá la primera persona de fuera, blanca decimos nosotros de Occidente, que llegó al territorio fue Benjamín Larrañaga, colombiano, y se hizo hacia este sector allá del chorro, del lago. Allí es zona inundable, entonces en la noche se inundó y tuvieron que cruzar hacia este sitio. Entonces ya en este sitio Benjamín Larrañaga empezó el trabajo del caucho. La Chorrera aparece en el libro de La Vorágine. Y en La Vorágine, pues inclusive, lamentablemente, porque eso es un tiempo que para mí es muy doloroso, aparece la Casa Arana. Luego, después del conflicto colombo-peruano, más o menos en el 33, la casa fue entregada por el gobierno colombiano a la misión capuchina, los misioneros. Entonces eso a nosotros nos golpeó duro ya la educación, porque ya nosotros pues en el internado, que es lo primero que hizo la educación, es sacarnos de la familia, que tiene que ir a un internado a vivir allá, dejando a su abuela, a su papá, a su mamá. Ese fue el primer rompimiento que se hizo. O sea, ellos utilizaron la casa para recoger a los huérfanos que quedaban en todo el territorio, ¿sí? Indígenas que quedaron huérfanos después de ese periodo de la cauchería. Yo sí viví la amargura, yo vi desde mi niñez. ¿Sí? A nosotros, primera parte, nos separaron de nuestra madre. Nos separaron, pequeños. Al lado de mi tía nos hicieron trabajar en una finca de hierbar. 15 días, no sabían ellos, sin comida, sin nada. Este era el dormitorio de los niños. Antes de aquí era la iglesia y este era el dormitorio. Luego esta zona se inunda, les decía, más o menos hasta donde vemos ahí la línea roja, hasta allí llega el nivel del agua. Entonces todo esto es zona inundable, ¿sí? Entonces como ese fenómeno sucede más o menos cada 5, 8, 10 años, entonces los misioneros decidieron trasladar toda esta infraestructura hacia el sector de la loma. El resguardo Prepo Tomayo es esto, acá. Aquí yo presentaba cuando era niño, mi padre Javier de Barcelona. El puesto de Saavedra no puede quedarse lleno de mercedes. Toca ver los documentos que dice que son bienes de vicariato. ¿Por qué? Porque con los diezmos y de los propuestos de los lugares santos
es de la iglesia al nivel de Roma. O sea, con eso los misioneros no construyeron, digamos, los inmuebles de Santa Teresita, sino con el presupuesto del Gobierno Nacional de Educación. Entonces, ¿en qué momento pasó a ser bienes de ellos? Ya los misioneros, estando asentados allá, utilizaban el sitio como marranera. Yo creo que eso es lo que queremos recordar a través del vorágine, queremos recordar a través de irlandés que divulgó al mundo sin miedo, sin nada, y eso le llevó a la muerte. De este me llama mucho la atención que acá es cuando se nombra por primera vez Arana, pero aquí él detacha y pone el gerente. Pero como sabemos, pues en la edición publicada del 24, él deja Arana. Entonces creo que también es muestra como de las dudas que tuvo el momento de escritura sobre qué tan directo en su denuncia política podía llegar a ser. 1983 más o menos, 83. La Caja Agraria, ya el gobierno colombiano, empieza a limpiar nuevamente estos terrenos. Muchas colectividades colombianas que estaban sufriendo por carencia de trabajo, problemas de miseria, migraran y se volvieran colonos en esa zona. La comunidad no sabía para qué, ¿sí? Ni por qué. Y finalmente pues sí se llega a dar cuenta que ellos tenían un proyecto de investigación o implementación de cuestión productiva, ¿sí? Y también querían reconstruir la casa con vocación hotelera. Ustedes son la generación de la resistencia. El pueblo no desapareció gracias a ustedes. Entonces, estando en eso, ya las organizaciones ya se ponen la alerta, las autoridades indígenas, y empiezan un proceso de lucha por la recuperación legal de estos territorios. A mí me gusta defender los principios de derechos individuales, colectivos y fundamentales de los pueblos indígenas. No me gusta que se aproveche de la incapacidad de conocimiento y el silencio de los pueblos. Yo no fui como los otros abuelos que no tuvieron esa formación actualizada. Ellos no tuvieron la oportunidad, pero ellos vienen con lo propio. En 1988 se entrega el título pues, de resguardo. En 1991 y las autoridades también solicitan al presidente de la época, que era César Gaviria, que se le diera otra función a esto. Me acuerdo que, una vez ya iba yo para Cartagena del Cheirá, iba prácticamente a conocerlo, que pronto paró este señor y era que había un muerto atravesado, pero atravesado en la carretera, por eso paró él, un muerto atravesado en la carretera, y nos bajamos todos a ver, y yo le vi un letrerito que decía, me morí, oiga, es que a mí nunca se me olvidará, me morí por Paraco. Soñé que Alicia iba sola, por una sabana lúgubre, hacia un lugar siniestro donde la esperaba un hombre que podía ser barrera. Agazapado en los pajonales iba espiándola yo, con la escopeta del mulato en balanza, mas cada vez que intentaba tenderla contra el seductor, se convertía entre mis manos en una serpiente helada y rígida. Desde la cerca de los corrales, don Rajo agitaba el sombrero exclamando, «¡Véngase! Eso ya no tiene remedio». La violencia de género también está presente a lo largo de la obra. Desde el trato despectivo y prepotente de Arturo con Alicia, hasta los episodios de extrema crueldad
al que son sometidas desde niñas las desdichadas indígenas que fueron escogidas para servir como concubinas de los insaciables caucheros. Más que el enamorado, fui siempre el dominador, cuyos labios no conocieron la súplica. Ambicionaba el don divino del amor ideal. Cuando los ojos de Alicia me trajeron la desventura, había renunciado ya a la esperanza de sentir un afecto puro. Cuando hace un fresco del presente, José Eustacio Rivera lo que hace es mostrarnos cómo son las personas de ese momento, cómo piensan, cómo viven, cómo sienten el mundo, cómo construyen sus visiones colectivas y las visiones individuales. Y creo que la construcción del personaje narrador le sirve mucho para poder tomar distancia a él. Yo soy José Eustacio Rivera y este es Arturo Cova, que escribe. Y Arturo Cova escribe desde sus prejuicios, y Arturo Cova escribe desde su idea de mujer, su idea de hombre, su idea de gallardía, su idea de valentía, su idea de justicia. Es Arturo Cova, no soy yo. Y Arturo Cova es un hombre de su tiempo. Y este hombre de su tiempo pues tiene todos los prejuicios sobre lo que es ser mujer y lo que debería ser una mujer. Entonces, ahí pues hay una clara muestra de esa dicotomía entre la santa y la puta. Hay una oposición en la vorágine entre lo femenino y lo masculino, precisamente porque es hija de la modernidad. Esto es ese machismo patriarcal y feudal que se impone contra las mujeres de la novela. La misma actitud de Cova, digamos que es un hombre dominante que intenta someter, a veces de manera caprichosa y violenta. Y luego se desbarata esa imagen y él empieza a enamorarse febrilmente como un romántico, porque Arturo Cova tiene el espíritu romántico, el pensamiento romántico, pero la realidad le demuestra que en este tiempo, cuando se escribe la novela, ya no es posible ser romántico. Ella se va haciendo más fuerte entre más adentro está. A Cova le pasa lo contrario. Él va alucinándose más y sintiendo más miedo a medida que entra. Es como si la selva que representa lo femenino se tragara toda esa racionalidad que en la selva pues no es que le sirva demasiado. En otros tiempos vino a estas latitudes un misionero que se emborrachaba con jugo de palma y dormía en el arenal con indias impúberes. Como era enviado del cielo a derrotar la superstición, esperó que la indiecita bajara cierta noche a los remazos del Chupave para enlazarla con el cordón del hábito y quemarla viva como las brujas. Del arquetipo de la niña al arquetipo de la bruja. Y pasando por esa mediación romántica de la mujer ideal, que no existe. Arturo Cova es todo lo que para mí personalmente en un hombre estaría mal, ¿sabes? Como un hombre hipermachista, un hombre que de cierta manera actúa por el impulso, vive siempre al límite, al borde, ¿no? Se enfrenta con situaciones que incluso cuando yo leo la novela siento que no sé si me está diciendo la verdad o si solamente está contado bajo la perspectiva de él. Primero, Arturo Cova es completamente misógino y las valoraciones que hace de Alicia son terribles. Es un estorbo, es una mujer que no le permite avanzar. Alicia es un personaje que creo que puede representar mucho esta mujer, como las etapas que tiene la mujer en su vida, ¿no? Con todo lo que vive. En vano mis brazos, tediosos de libertad, se tendieron ante muchas mujeres, implorando para ellos una cadena. Pero a las mujeres de la vorágine les pasa que las atraviesan las circunstancias y ellas empiezan a reconfigurar sus personajes a medida que van metiéndose cuando se las llevan. Y siento que eso representa, ¿no? A la mujer guerrera, por ejemplo, colombiana. Cada una de ellas de cierta forma se reinventa, toma decisiones diferentes, autónomas, que en ese momento una mujer no tomaba. En un recodo de estos playones, tal vez en la arena donde ustedes están sentados,
Veíala robar los huevos del telecay y advirtió al fulgor de la luna llena que tenía un vestido de telaraña y apariencia de viudita joven. Con lujurioso afán empezó a seguirla, mas se le escapaba en las tinieblas. Llamábala con premura y el eco engañoso respondía. Así lo fue internando en las soledades hasta dar con una caverna donde lo tuvo preso muchísimos años. Lo que revela José Eustacio en la narración es que estas mujeres lo que buscan es sobrevivir en un mundo machista, patriarcal, varonil, masculino, en donde la mujer es objeto. ¿Cómo sobrevivir? Sino haciéndoles creer que sí, que son objetos. Resulta que hicimos un evento de solo mujeres en Cartagena del Cheirá, pero solo mujeres, todas las que habían sido víctimas. Y invité también a las esposas de los generales que actuaban allá y a las guerrilleras que actuaban allá, a todas, pero solo mujeres. Yo no dejé que ningún hombre entrara ahí. Varios quisieron colarse, yo no, ni siquiera el obispo nuestro lo dejé, no porque usted es hombre, usted no puede entrar. A nadie, solo mujeres. Yo les dije, bueno, todas hemos vivido el mismo dolor, porque somos madres, somos esposas, hemos tenido las mismas pérdidas, estamos llorando. Vale tanto la vida de un soldado como la de un guerrillero. Las lágrimas de la mamita del soldado son iguales a las lágrimas de la mamita del guerrillero. Entonces aquí ya nada de eso. Al principio, Mauro querido, eran separadas, ellas no se... Y al final terminaron hablando. Después de 4 días de trabajo, de sanación. Don Clemente, ¿qué se quedan haciendo estas indiecitas mientras tornan sus padres a la barraca? Estas son las queridas de nuestros amos. A las muchachas les decía, todo tiene que ajustar. Se ha abierto las tierras. Se las cambiaron a sus parientes por sal, por telas y cachivaches, o las arrancaron de sus bohíos como impuesto de esclavitud. Y entonces ellos van y sacan un cuchillo, pues todo lo que es la parte salida de la mujer, pues lo corta, lo va cortando. Téngale a la boca, téngale, y el que resiste, el que no deja, téngale muerte, téngale, eso no, vea, ahí donde comienza a llorar. Yo viví, dijo ella, comienza ella, yo no le pregunto. Ellas casi no han conocido la serena inocencia que la infancia respira, ni tuvieron otro juguete que el pesado tarro de cargar agua o el hermanito sobre el cuadril. Cuán impuro fue el holocausto de su trágica doncellez. De esas mujeres objeto hay un montón. Pero hay una diferencia entre las que falsamente son mujeres objeto y las que son mujeres objeto, como es el caso de las indígenas, que son tratadas definitivamente como objetos. Antes de los 10 años son compelidas al lecho, como a un suplicio, y descaderadas por sus patrones. Crecen entecas, taciturnas, hasta que un día sufren el espanto de sentirse madres, sin comprender la maternidad. Solo ella llora, amargamente. Es como... Pero no puede resistir. Yo solo quedaba admirado. Pero en otra ocasión también cuenta. Yo no entiendo, tal vez la apretada de jeringa. Trae un hombre. Ese hombre tiene que brillar. Y tiene que pisar. Por eso era la pisada. Toda esa muchacha tiene que reír. Sea su primo o lo que está ahí, o su papá está ahí, usted como hijo tiene que reír a carcajadas que la parte mental del hombre está bailando. Tiene que reír, y es que, pero usted cómo va a reír a su papá, o su hermano, o su primo. Si ellos decían, ese es mi papá, ¿cómo yo? No, ni que nada, tenga. Veía luego a la niña Griselda, vestida de oro, en un país extraño, encaramada en una peña de cuya base fluía un hilo blancuzco de caucho.
A lo largo de él lo bebían gentes innumerables echadas de bruces. Franco, erguido sobre el promontorio de Carabinas, amonestaba a los sedientos con este estribillo: infelices, detrás de estas selvas está el más allá. Y al pie de cada árbol se iba muriendo un hombre, en tanto que yo recogía sus calaveras para exportarlas en lanchones por un río silencioso y oscuro. Hay en la novela sí un castigo a las mujeres que son falsamente objeto y que manipulan y que utilizan a los hombres para su provecho, como el de Zoraida, que pues termina de esa manera tan terrible. Es una mujer supremamente cruel, pero también tiene un espíritu pues muy también apasionante, ¿sí? Es una mujer llena también de contradicciones, de muchos vacíos. Es una mujer sola en medio de una sociedad terriblemente machista, patriarcal, en medio de un negocio que es exclusivamente orientado quizá hacia los hombres. Para castigarle el pecado de la lujuria, chupábale los labios hasta rendirlo, y el infeliz, perdiendo su sangre, cerraba los ojos para no verle el rostro peludo como el de un mono orangután. Ella, a los pocos meses, quedó encinta y tuvo 2 mellizos aborrecibles, un vampiro y una lechuza. Desesperado el misionero porque engendraba tales seres, se fugó de la cueva, pero sus propios hijos lo persiguieron, y de noche, cuando se escondía, lo sangraba el vampiro y la lucífuga lo reflejaba, encendiendo sus ojos parpadeantes como una lamparilla de vidrio verde. Al amanecer, proseguía la marcha, dando al flácido estómago algunas frutas como ración y palmitos. Y desde lo que hoy se conoce con el nombre de Laguna de Mapiripana, anduvo por tierra, salió al Guaviare, por aquí arriba, y desorientado, remontólo en una canoa que halló clavada en un varadero. Pero le fue imposible vencer el chorreón del Mapiripán, donde la indiecita había enfurecido el agua, metiendo en la corriente enormes piedras. Descendió luego a la hoya del Orinoco y fue atajado por los raudales de Maipures, obra endemoniada de su enemiga, que hizo también los saltos del Izana, del Inírida y del Baupés. La vorágine también perdura como un documento de denuncia en contra de la destrucción indiscriminada de la selva. La violencia natural se presenta de diferentes modos, que incluyen la tormenta que agarra a Arturo y al mulato Correa, las ramas que en diferentes momentos atrapan a Coba y a Clemente Silva, las tambochas, los insectos que cargan la malaria y la selva misma que devora a quienes transgreden y desacran aquel templo de la soledad y del silencio. De la fértil mimbrera que los dindes arropa, gruesos gajos desgránanse cual sonoro rocío, y en su busca, saliendo de las quiebras del río, gruñidora manada por la selva galopa. Mira, por allá entraba el tigre, por el tigre para allá, Coruscantes los ojos y la cola rastrera, un jaguar convulsivo tras los troncos espera, replegando los nervios de la zarpa brillante. Ahí miraba las huellas del jaguar. ¿Y era común que pasara por acá? Sí, era normal, porque ahí era el monte todo, para allá. La idea de que la naturaleza era infinita, que le pertenecía al ser humano y que el ser humano podía hacer con ella lo que quisiera. Y ese tipo de pensamiento es justamente el que pone en tela de juicio la vorágine, cuando hace de la selva un personaje femenino, pero además lo hace como un personaje justiciero, que equilibra las cargas, que le dice al ser humano: tú no me gobiernas, tú no mandas sobre este mundo tiene un orden propio. Entonces poder reconocer esta obra de vorágine análoga a lo que sucede hoy en día también nos llama un poco a mirar un poco más allá desde la centralidad del reconocer estas heridas ambientales que ha tenido Colombia, ¿no? Desde principios del siglo XX con todo el tema de la explotación cauchera, y reconocer cuáles son reconocer hoy en día todos los problemas climáticos que hay. También es muy importante decir, es que históricamente
hemos afectado bastante a nuestros territorios desde lo ambiental. Viendo perdida toda esperanza de salvación, regresó a la cueva guiado por los foquillos de la lechuza y al llegar vio que la indiecita le sonreía de su columpio de enredaderas florecidas. Postróse para pedirle que lo defendiera de su progenie y cayó sin sentido al escuchar esta cruel amonestación. ¿Quién puede librar al hombre de sus propios remordimientos? No puedes herir a la naturaleza, no puedes abusar de la naturaleza, no debes usar la naturaleza más allá de lo que necesitas, porque si no vendrá la India mapiripana a hacer justicia. La explotación de las pieles de los animales en el Amazonas, en el Guainía, en el Guaviare, en el Caquetá, en el Putumayo, y que pues, eran comunidades de animales exóticos absolutamente extraordinarios, la lalapa, ¿no? El tigrillo, el jaguar casi se extermina. También justamente hay una obra literaria de Eduardo Galeano que era Las venas abiertas de América Latina, ¿no? Que también hace un recorrido y dice, pues nos desangraron. Volvía a ver a Alicia desgreñada y desnuda, huyendo de mí por entre las malezas de un bosque nocturno, iluminado por luciérnagas colosales. Llevaba yo en la mano una hachuela corta y colgando al cinto un recipiente de metal. Me detuve ante una araucaria de morados carimbos, parecida al árbol del caucho, y empecé a picarle la corteza para que escurriera la goma. ¿Por qué me desangras?, suspiró una voz desfalleciente. Yo soy tu Alicia, y me he convertido en una parásita. Y nosotros no somos solamente el cuerpo, sino somos espíritu. Y entonces decía abuelo que las cosas, todo tiene espíritu, ¿ya? Todas las planticas, los animalitos, todas las piedras, cada uno tiene su espíritu. Y por lo tanto nosotros pues tenemos que cuidar esto. Y considero que todavía nos siguen desangrando, ¿sí? Por más tratados de libre comercio que existan, creo que siempre queda una sensación de injusticia en las comunidades. Antes de la agonía, en su lecho mísero de hojas y líquenes, lo halló la indiecita tendido de espaldas, agitando las manos en el delirio como para coger en el aire a su propia alma, y al fenecer quedó revoloteando entre la caverna una mariposa de alas azules, inmensa y luminosa como un arcángel, que es la visión final de los que mueren de fiebre en esta zona. Y el momento de la modernidad en que el hombre decidió no construir como parte de un organismo vivo, considerándose un animal también que es parte de un organismo más grande, sino como un poseedor, como un conquistador, que finalmente lo que hace es desconocer las fuerzas naturales, y eso creo que es lo que nos tiene en el desequilibrio que estamos viviendo en este momento. Por eso la vorágine en este momento sigue siendo un llamado y sigue siendo vigente. La selva está devastada. O sea, de alguna manera ese sentimiento es inolvidable. Si uno ve la quema de lo verde, de la madera y cómo propicia desiertos. Y eso a partir de no solamente la explotación de la madera, sino a partir de que esos territorios de quema son propiedad de los colonos que van avanzando. La devoradora falange iba dejando fogatas en los llanos, ennegrecidos, sobre cuerpos de animales achicharrados, el traquido de los arbustos, el ululante coro de las sierpes y de las fieras, el tropel de los ganados pavóricos, el amargo olor a carnes quemadas, agasajáronme la soberbia y sentí deleite por todo lo que moría a la saga de mi ilusión. Generalmente la ambición y la búsqueda de oro, sea blanco, el nombre que tenga, en la bonanza que sea, aleja al hombre de su ser, de contacto con su conciencia. Y es de verse en algunos lugares cómo sus huellas son semejantes a los aludes. Los caucheros que hay en Colombia destruyen anualmente millones de árboles. En los territorios de Venezuela, el balatá desapareció. De esta suerte ejercen el fraude contra las generaciones del porvenir. Hay en la naturaleza esa trascendencia que ordena el mundo, que hace justicia y equilibra las cargas en el mundo.
Las visiones del soñador fueron estrafalarias, procesiones de caimanes y de tortugas, pantanos llenos de gente, flores que daban gritos. Dijo que los árboles de la selva eran gigantes paralizados y que de noche platicaban y se hacían señas. Tenían deseos de escaparse con las nubes, pero la tierra los agarraba por los tobillos y les infundía la perpetua inmovilidad. Y por eso la vorágine es un llamado gigante, porque te muestra cuando estás en contra cómo te envuelve y todo lo que la desconoces. Y aunque ahorita las selvas estén más pequeñas y claro, sea más evidente que el paso del hombre tan aceleradamente destructivo y autodestructivo puede llegar a acabarlas, finalmente cuando nosotros muramos esto vuelve a crecer, ¿sí me entiendes? Nosotros desaparecemos y acá empiezan a salir maticas en los edificios, todo hasta que lo puebla otra vez. Más bien, ustedes que son empresas privadas, empresas nacionales, cooperantes, pues vaya, diga a los grandes multinacionales que están refinando el petróleo, el hidrocarburo, ese que están dañando, hasta que no se apague los aviones, los carros, la refinación, de aquí 50 años va a comenzar a desaparecer desde el Polo Norte para abajo. Y nosotros vamos a ser los últimos en morir. Quejábanse de la mano que los hería, del hacha que los derribaba, siempre condenados a retoñar, a florecer, a gemir, a perpetuar sin fecundarse su especie formidable, incomprendida. El Pipa les entendió sus airadas voces, según las cuales debían ocupar barbechos, llanuras y ciudades, hasta borrar de la tierra el rastro del hombre. Oh selva, esposa del silencio, madre de la soledad y de la neblina. Ellos se escondieron en una cueva. Pues con los ejemplos de como Conrad y otros que también hablan del mismo como tema. Necesitamos trazar unos límites que están sin trazar en la frontera con Venezuela. Es tan difícil poder articular cómo es estar en la selva. El vegetal es un ser sensible, cuya psicología desconocemos. El espectáculo fue magnífico. La muerte había escogido una forma nueva contra sus víctimas. Porque un pepa de nosotros es de un es rojo. Este es buen remedio para COVID. A Eustacio le tocó irse para la selva. Los pabellones de tus ramajes, como inmensa bóveda, siempre están sobre mi cabeza, entre mi aspiración y el cielo claro, que solo entreveo cuando tus copas estremecidas mueven su oleaje.